Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión estaremos tocando el tema de semejanza de triángulos. Antes de iniciar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor que los compartas, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones. Eso me ayuda mucho a seguir creciendo como canal. Ahora sí, vamos a iniciar. En el video pasado, cuando hablamos de congruencia de triángulos, nos referíamos a que si tenemos dos figuras triangulares, la palabra congruencia se refiere a igualdad. Si dos triángulos son congruentes, significa que son iguales. Pero cuando hablamos de semejanza, nos vamos a referir a una relación de aspecto que guardan dichas figuras triangulares. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos. Tenemos al triángulo ABC y al triángulo A'B'C'. ¿De acuerdo? Así los vamos a identificar de acuerdo con sus letras. Decimos que dos triángulos son semejantes si sus tamaños guardan una relación. Por ejemplo, decimos que este triángulo más grande sea dos veces precisamente más grande que este otro triángulo, o que este sea tres veces más grande que este otro triángulo. También puede ser a lo inverso, que este de aquí sea dos veces más pequeño que este de aquí, o que sea tres veces más pequeño que el de la izquierda. La semejanza se refiere a que va a haber cierta característica de multiplicidad o divisibilidad entre los lados de los triángulos. No pueden tener cualquier medida al azar, no. Si por ejemplo este lado mide 10 y este mide 5, quiere decir que guardan una relación de 2. Es decir, que este es dos veces más grande que el de la derecha. Entonces, si este lado, digamos, mide 4, aquí mediría 8. Si este mide, digamos, 6, aquí mediría 12. Y esto es a lo que se refiere semejanza. Sin embargo, así como existen criterios para determinar si dos triángulos son congruentes, como lo vimos el video pasado, también existen otros criterios para determinar si dos triángulos son semejantes. Los criterios son básicamente los mismos que en congruencia. Vamos a verlo. Tenemos el primer criterio, que es el lado, 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 que sí ya lo habíamos visto. Tenemos el lado, ángulo, lado y el ángulo, lado, ángulo. Son básicamente los mismos criterios que en congruencia, pero tienen sus respectivas definiciones. Vamos a empezar por el lado, lado, lado. Para el primer criterio me dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Por ejemplo, si ya dijimos que este lado mide, digamos, 10, este 8 y este 12, si el segundo triángulo también tiene una relación de proporcionalidad, quiere decir que estos lados van a ser divisibles, o bueno, más bien los del triángulo grande son divisibles entre algún número y me dan como resultado los lados de este triángulo más pequeño. ¿De acuerdo? Eso es el criterio lado, 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 que guardan una relación de proporcionalidad. Puede ser al doble, al triple, al cuádruple, etc. Cuando hablamos del segundo criterio, lado, ángulo, lado, me dice que dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente igual un ángulo comprendido entre dos lados proporcionales. Verán, digamos que este lado mide 10 y que este de acá abajo mide 12. Y entre medio tengo un ángulo de 30 grados. Por ejemplo, si yo encuentro otra figura que sus lados, por ejemplo, sean la mitad de los de la figura de la izquierda, que ahora este lado mida 5, que este mida 6, pero tienen en medio el mismo ángulo de 30 grados, entonces son dos triángulos semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? El ángulo es el mismo, pero los lados son proporcionales en tamaño. Luego tenemos al criterio ángulo, lado, ángulo, que me dice
dos triángulos son semejantes si tienen un lado proporcional entre dos ángulos congruentes o iguales. Entonces, habíamos dicho que este ángulo mide 30. Digamos que este mide 50, el segundo ángulo, el ángulo B. Este mide 30, este mide 50. Entre medio de estos ángulos, yo tengo este que mide 12. Bueno, si me voy a este triángulo pequeño y este ángulo también mide 30, este también mide 50, pero el lado entre medio mide la mitad, digamos 6, pues por el tercer criterio los dos triángulos serán semejantes entre sí, por la tercera propiedad o el tercer criterio más bien, ¿sí? Esto es la parte teórica de semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces aquí son semejantes. Bien, ahora, esta fórmula que acabo de poner aquí, del primer criterio, es la fórmula que vamos a usar y es la fórmula que me guarda la relación entre los lados de un triángulo más grande con los lados de un triángulo más pequeño y viceversa. Esta fórmula es la que vamos a usar siempre en semejanza de triángulos, ¿sí? Vamos a ver unos ejercicios para que vean a qué me refiero. Bien, el primer ejercicio es el siguiente. Tenemos aquí dos triángulos donde ya debemos de imaginarnos, ¿no?, que son semejantes, ¿sí? Estos triángulos ya sabemos que son semejantes. Ahora, lo que vamos a hacer es que nos están pidiendo que busquemos la magnitud de este lado desconocido, de x. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de esta variable? Bueno, para ello tenemos esta fórmula que les mencioné hace un momento. ¿Cómo la vamos a usar? Bien, hay que comparar qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Por ejemplo, tenemos la medida del lado AB. Vamos a ver AB. ¿Sabemos cuánto mide? Sí, mide 2.8 metros. Perfecto, es un dato conocido. Tenemos la medida del lado A'B', A'B'. Sí, mide 2.5. Perfecto, lo tenemos. Tenemos la medida del lado BC. No lo tenemos. Entonces lo ponemos aquí con una tacha. Tenemos la medida del lado B'C'. No, tampoco lo tenemos. Tenemos la medida del lado AC. No sabemos cuánto mide, porque aquí es donde está la variable, donde está x, la incógnita. Entonces, como no sabemos cuánto mide, también le ponemos una tacha. Finalmente, nos pide que veamos si tenemos la medida del lado A'C'. ¿Lo tenemos? Sí, mide 1.6 metros. Entonces, este sí lo tenemos. Ahora, para que yo pueda resolver cualquier caso de semejanza, voy a necesitar conocer 3 de 4 lados, siempre y cuando yo conozca 2 de una fracción y al menos 1 de otra fracción, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo no puedo usar esta fracción porque no conozco ninguno de sus lados, pero puedo usar la de esta e igualarla a esta. ¿Por qué? Porque de aquí sí conozco 2 datos, pero de aquí solo conozco 1. Entonces, cuando ya conozco 3 de 4 datos, ahí sí puedo buscar el cuarto dato que me falte, y que en este caso es precisamente el de la variable, el que ando buscando. Entonces, dijimos que conocíamos la medida de la distancia de A a B, que es 2.8. Aquí está, 2.8. Entre la medida de A'B'. A'B' mide 2.5. Lo colocamos aquí abajo, vean que va aquí abajo en el denominador. Es igual al valor de la distancia de A a C. La distancia de A a C no la conozco porque es la variable. Entonces pongo la magnitud de la variable, que es x. Si por ejemplo la variable fuera 2x, pues aquí pongo 2x. Si fuera, no sé, x más 1,
pues aquí pongo x más 1, lo que valga. Y lo voy a dividir entre la medida de A'C', que también la conozco. A'C' mide 1.6 metros. Entonces lo coloco. Ya está. Ahora, ¿cómo busco el valor de x? Si en este caso la x está arriba de la fracción, es muy fácil buscar su resultado. Simplemente voy a tomar a este 1.6 que está dividiendo y que me estorba, y lo voy a mover al otro lado como multiplicando. Recuerden que pasa con su operación contraria, recuérdenlo siempre. Entonces tomo este 1.6 que está dividiendo y lo paso al otro lado multiplicando. Vean, aquí ya tengo 1.6 por 2.8 entre 2.5, esto que ya estaba aquí. Realizamos esta operación en la calculadora, 1.6 por 2.8 entre 2.5, y me da una cantidad de 1.792. Esto es lo que vale x. Se acabó. Bastante sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí un triángulo que está dentro de otro triángulo. Sabemos que las medidas del triángulo externo son 20, 16 y 24. No sabemos ninguna medida del triángulo interno, pero nos da un dato muy importante. Nos dice que la relación entre los triángulos es de 4 a 1. ¿Qué quiere decir de 4 a 1? Bueno, quiere decir que la medida del triángulo grande es 4 veces más grande que la del triángulo pequeño. Por eso se llama 4 a 1. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que este triángulo pequeño es 4 veces más pequeño en las medidas de sus lados. Bien, podríamos hacerlo de una manera muy rápida. Dividir todos los lados entre 4 y ya obtendríamos las medidas del triángulo pequeño. Pero esto es muy sencillo. Vamos a meterle un poco más de álgebra. Recuerden que lo que nos interesa es desarrollar esa habilidad algebraica. ¿Sí? No vamos a dividir y ya no. Vamos a hacerlo como se debe. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la medida de la distancia AB. AB, sí la tenemos. La medida de A'B', ¿la tenemos? A'B', no la tenemos. La distancia de B a C, ¿la tenemos? De B a C, sí, 24, sí la tenemos. De B' a C', no la tenemos. Aquí está vacío, vean. La distancia de A a C, ¿la tenemos? Sí, mide 16. ¿Y la de A' C', la tenemos? No la tenemos. Entonces, en este caso, no conocemos 3 de 4 datos, ¿sí? No conocemos al menos una fracción completa para compararla con una fracción incompleta, como en este primer ejemplo. En el ejemplo anterior teníamos una fracción completa y una incompleta, y con eso podríamos buscar uno de los lados que nos faltaran. En cambio, aquí tenemos 3 fracciones incompletas. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a escoger una de las fracciones, la que ustedes quieran. Al final de cuentas todas están incompletas, y vamos a hacer una especie de arreglo con este dato que nos dan. Por ejemplo, vamos a tomar la segunda fracción, que me dice que conoce la distancia del lado B, del lado BC, pero desconoce la distancia del lado B'C'. Entonces, ¿cuánto mide el lado BC? BC mide 24. Y la distancia de B'C' no la conocemos. Vamos a llamarla X. Quedaría así: 24 entre X. Recuerden que BC es 24 y B'C', que iría acá abajo, lo desconocemos. Es igual a 4 entre 1. ¿Por qué 4 entre 1? Vean que en la parte superior está la medida del triángulo más grande y abajo la del triángulo más pequeño que desconocemos. Bueno, el dato nos dice que la relación de aspecto es de 4 a 1. Quiere decir que al triángulo más grande es multiplicado por 4
veces la medida del triángulo más pequeño, ¿sí? Este 4 me está indicando la cantidad por la que es multiplicada la magnitud de la medida del triángulo pequeño, ¿sí? Por eso aquí arriba va el 4, correspondiente a la magnitud de proporcionalidad del triángulo más grande. Y abajo, lo que es la división entre 1, pues la magnitud de proporcionalidad del triángulo pequeño, que es la unidad, ¿sí? Por eso aquí me lo está poniendo 4 a 1. Si fuera una relación, digamos, 4 a 2, bueno, aquí arriba iría el 4 y abajo el 2. Si fuera una relación, digamos, de, no sé, 7 cuartos o de 7 a 4, bueno, aquí arriba iría el 7 y abajo el 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parte superior de las fracciones van las magnitudes del triángulo grande y abajo las del triángulo pequeño, ¿sí? Entonces, esta es la relación que tenemos que hacer. Vean, entonces tenemos 24 entre x igual a 4 entre 1. De aquí podemos buscar la magnitud de este lado, b'c'. ¿Cómo? Multiplicando cruzado. Porque en este caso, como la x no está aquí arriba, no puedo mover este término al otro lado y listo, ya despejé a x. No, porque la x está abajo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar cruzado. Primero, 24 por 1 me da 24. No hay que ser un genio para ello. Y lo vamos a igualar con la multiplicación de x por 4. X por 4 es 4x, ¿de acuerdo? Ahora lo único que tengo que hacer es mover este 4 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y me queda que x es igual a 24 entre 4. 24 entre 4 es igual a 6. Eso es lo que mide esta distancia en el triángulo pequeño. Vamos a probar con otro. Vamos a probar ahora con la distancia de A a B. Es lo que dice acá, vean. La distancia de A a B es 20, que es lo que iría en la parte de arriba de esta fracción. AB, 20. Entre la distancia de A', B', que desconocemos, que es esta, le pusimos también x, no pasa nada porque ya encontramos la de la anterior ecuación. Entonces volvemos a usar la x aquí. Igual a 4 entre 1, es la relación de aspecto que ya habíamos mencionado. Volvemos a multiplicar cruzado porque en este caso la x está abajo, entonces multiplicamos cruzado, 20 por 1, 20, igual a x por 4, 4x. Nuevamente, tomamos a este 4 que está multiplicando y lo movemos al otro lado dividiendo para dejar a la x solita. Entonces me quedaría que x es igual a 20 entre 4. Vean que el 4 pasa dividiendo. 20 entre 4 es igual a 5. Entonces, este lado, A', B', mide 5. Lo mismo podríamos hacer con este lado que nos falta. Aplicar la misma relación de tamaño y resolver. Pero vamos a tomar una de las fracciones con datos conocidos. Por ejemplo, vamos a borrar esto. ¿Sabemos cuánto mide la distancia de A a B? Sí, la distancia de A a B es 20. Entonces, listo. ¿Conocemos la distancia de A', B'? Sí, es la que acabamos de encontrar. A', B', 5. Lo conocemos. ¿Conocemos la distancia de B a C? B a C, 24. Sí. De B' a C', B' a C', sí, mide 6. También la conocemos. ¿Conocemos la distancia de A a C? De A a C, sí, es 16. ¿Y la de A', C', la conocemos? No, esa no la conocemos, es X. Entonces tenemos dos fracciones conocidas y una desconocida. Podemos tomar cualquiera de estas dos e igualarla a esta donde está el dato que no conocemos. Entonces vamos a tomar, digamos, la de la primera fracción conocida, que es la distancia del lado AB entre la distancia del lado A', B'. Sabemos que la distancia de A a B es 20 y la de A', B' es 5. Entonces quedaría como 20 entre 5 igual a la de la fracción con el dato desconocido, que es la distancia de A a C
que es 16, que está aquí arriba, entre la distancia de A'C', que desconocemos. Llamémosla también X, no pasa nada. Nuevamente, como la X está acá en la parte de abajo de la fracción, vamos a multiplicar cruzado. Si estuviera arriba, como en el primer caso, se lo repito, basta con mover esta cantidad que está dividiendo al otro lado multiplicando y ya. Pero como aquí está abajo, hay que multiplicar cruzado primero y ya luego despejar a la X. Entonces tenemos 20 por X, 20X. 5 por 16 nos daría 80. Ahora sí, vamos a despejar a X. Vamos a tomar a este 20, está multiplicando, y lo pasamos al otro lado dividiendo. 80 entre 20 es igual a 4. Por lo tanto, X es igual a 4. Este dato que nos faltaba ya lo hemos encontrado. Y vean cómo el dato que nos da se mantiene, que la relación es 4 a 1. 20 entre 4 es 5. 16 entre 4 es 4. 24 entre 4 es 6. Y listo. Así es como se resuelve otro ejercicio de semejanza de triángulos. Vamos con un tercer y último ejemplo de este tema para poder finalizar este video. El ejercicio es el siguiente. Tenemos la siguiente figura formada por dos triángulos que son semejantes y me pide que yo encuentre el valor de esta incógnita, de X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con esta fórmula como lo hemos venido haciendo. Entonces vamos a ver qué datos tenemos y qué datos no. Tenemos la distancia de la longitud AB. AB no la tenemos porque es la de la incógnita, es la de X. Entonces la conocemos. ¿Conocemos cuánto mide? No lo conocemos. Conocemos la medida de la distancia A'B'. A'B', sí, es 4, sí lo tenemos. Perfecto. Tenemos la distancia de BAC. BAC es esta diagonal, no tiene magnitud, no la conocemos. La de B'C' la conocemos. B'C', aquí está. No, tampoco la conocemos. Conocemos la distancia de A a C. De A a C, sí, mide 50 metros, entonces la conocemos. Y de A'C' la conocemos, también, miren, mide 8 metros. Entonces tenemos una fracción conocida y una fracción con un dato desconocido. Entonces podemos comparar esta fracción con esta fracción. Tendríamos lo siguiente: X entre 4. Recuerden que X es la medida de A a B. A a B mide X. Y la de A'B', A'B' mide 4. X entre 4. Igual a 50, que es la distancia de A a C. A a C, 50, entre A'C'. A'C' que mide 8. ¿Ya? Lo único que hicimos fue sustituir. Ahora, como la X si está aquí arriba, puedo despejarla muy fácil, moviendo este 4 que está dividiendo al otro lado, multiplicando. X, por lo tanto, va a ser igual a la división primero de 50 entre 8 y lo que nos dé lo multiplicamos por 4. Si hacemos eso en la calculadora, nos va a dar una cantidad de 25 metros. Eso es lo que vale la distancia de A a B. Se acabó. Si quisiéramos conocer la relación de tamaño o la relación de proporción, como fue en el segundo ejercicio que resolvimos hace un momento, lo único que tendríamos que hacer es realizar una de las divisiones conocidas. Por ejemplo, vamos a realizar la de AC entre A'C', que es esta, ¿sí? Es una de las divisiones conocidas. Su resultado nos va a dar la relación de proporcionalidad de un triángulo respecto a otro. Por ejemplo, aquí tenemos que era 50 entre 8. Si hacemos eso en la calculadora, nos da una relación de proporción de 6.25. Entonces quiere decir que el triángulo más grande es 6.25 veces, precisamente, más grande que este triángulo de aquí abajo. Eso es todo.
Recuerden que la relación de proporcionalidad se obtiene simplemente tomando uno de los datos o de las fracciones, perdón, que están completas, se hace la división y el resultado es la relación de proporcionalidad, ¿sí? Entre los lados, nada más. Incluso aquellos que ya conozcan o sepan aplicar la llamada regla de 3, pues la pueden usar para estos ejercicios de semejanza, dado que no es algo muy complejo. Incluso les puede ayudar a comprender un poco más este tema los videos de proporcionalidad. Sí, esos están en la lista de reproducción de Matemáticas 1. Está, no sé si en el bloque 2 o bloque 3, por ahí debe de estar. Bueno, les recomiendo que lo vean para que se den una idea acerca de cómo resolver ejercicios de proporcionalidad, que es básicamente esto de semejanza. Y bueno, por el momento yo me despido, espero que este video les haya sido de utilidad. Si así fue, por favor denle pulgar arriba, compártanlo, suscríbanse. Igual si no es mucho pedir, déjenme un comentario ahí en la cajita de comentarios para saber si el video les ha gustado. Por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.